Amados, gracias por este tiempo tan especial donde podemos venir a la mesa del Señor, pero también venimos a comer un poco más de ese pan y comer un poco más de ese vino cuando venimos ante su palabra. Vamos a venir a las Escrituras. Gracias, hermano Félix. Que esto es parte de la misma cena del Señor. Todos los que estamos hoy aquí, no hemos salido de este ambiente de la cena del Señor. No hemos salido de este ambiente de lo que significa venir a su mesa. Por eso te pido que no pierdas la reverencia que este momento trae y no pierdas allí donde tú estás la sensación, el significado de lo que es estar en su mesa. Porque es mucho más que comer un trozo de pan y un poco de vino. Nosotros nos dedicamos este mes a hablar del diseño de Dios para su familia. Porque estamos inquietos por todo lo que significa que arranque un nuevo año, que comience un nuevo año, y la familia no entra en un proceso profundo de reflexión. Y ese es el deseo que nosotros tenemos como iglesia y el deseo que tenemos como congregación. Durante la mayor parte de mi vida yo viví en un hogar cristiano, en un hogar que amaba la presencia de Dios, la gracia del Señor. Ya les compartí que una tía me inspiraba porque ella nada más orando a las 3 de la mañana nos despertaba a todos bajo la unción o lo que es la presencia de Dios. Era una cosa increíble solo por su oración. Tuve una abuela que se dedicó a solamente criar a sus hijos, pero que amaba profundamente al Señor. Y cada vez que ella estaba en su campo, cuando ella sembraba sus matas y se ponía todo el sitio nublado, y ella estaba haciendo la siembra de todo lo que ella tenía allí, ella era la que levantaba la mano y decía: Señor, entóldame el sol. Así decía mi abuela: entóldame el sol. Increíblemente el cielo se abría y el cielo quedaba clarito solamente cuando ella levantaba la mano y oraba para que se abrieran los cielos. Y esa fue la experiencia familiar que yo tuve, la experiencia familiar de gente de Dios. Mi papá, un hombre duro, un hombre fuerte, un hombre de trabajo. Trabajó muchísimo por la obra, trabajó muchísimo por los ministerios, saliendo a evangelizar, saliendo a ayudar a mucha gente, y le costó su propio hogar en muchas circunstancias porque él se dedicó de plano y de lleno a la obra. Él trabajó muy duro porque quería mostrar que en Cristo somos diferentes. Y así pudiera contarles de algunos tíos, le pudiera contar acerca de mi propia madre, que ya tiene 2 años y algo de que partió ya a la presencia del Señor, cómo ellos sacrificaron tiempo, sacrificaron su vida y cambiaron todo. Y cuento esto es porque cada uno de nosotros tiene historias. Cuando yo estaba joven yo quería era que todo el mundo me viera cantando, yo quería hacer las cosas que toda la gente normal hace: tener casa, tener carro, tener dinero, porque ¿qué hay de malo en eso? Todo el mundo quiere eso. Y ese era mi pensamiento, pero fui descubriendo que estaba lleno de muchos rencores, de muchas molestias, porque siempre le estaba atribuyendo las cosas que pasaban a mi vida a las circunstancias que estaban alrededor de mí y a las personas. Culpé muchísimo a mi papá, culpé muchísimo a mi mamá, que aunque fueran cristianos me habían robado el tiempo de calidad por dedicarse a la obra y al ministerio. Y algunas personas dirán: pero eso es bueno, hermano. Sí, es bueno, pero para un hijo es horrible. Para un hijo sentir que la iglesia le robó a sus padres es espantoso. Se siente como si de verdad lo hubieran despojado a uno de lo que uno ama. Porque lamentablemente no hemos
entendido lo que es el amor. No lo hemos entendido. Y como no hemos entendido lo que es el amor, aún la mesa del Señor, para algunas de las personas, cuesta mucho entenderla y su significado. Luego, conocí al Señor, acepté a Jesús, decidí prepararme y formarme para conocer más del Señor. Y recuerdo que tenía 15 años cuando un testigo de Jehová vino a hablarme. Y yo sabía que él estaba equivocado, pero yo no hallaba cómo explicárselo porque nunca había leído bien las Biblias. Me la leía mi papá y mi mamá, pero yo jamás me metí con las Escrituras. Así que tenía 16 años exactamente cuando leí la Biblia completamente, toda, de Génesis hasta Apocalipsis, porque yo dije, yo no quiero que me engañen los evangélicos, esa era mi frase. Yo no quiero que me mientan. Entonces leí la Biblia por rebeldía, más que por la búsqueda de Dios. Pero después pasó el tiempo, comencé a hacer las actividades de la iglesia y me sentía poderoso porque hacía actividades con jóvenes, hacía muchísimas cosas dentro de la iglesia. Pero mi vida se llenó de puras actividades dentro de la iglesia. Al punto que tuve que venir a reflexionar en qué iba a hacer. Y bueno, me enamoré. Me gustó una muchacha de la iglesia. ¡Wow! Por favor, cierren su micro, no se escucha. Andrews. Hubo un momento en el cual yo oraba y hablaba con Dios y Dios me dijo, yo no te mandé a casarte, yo te mandé a que me conocieras. Y alguna gente a veces me dice, pero ¿cómo es eso de que Dios te habló? Yo no puedo negar lo que me ha ocurrido en mis experiencias con Dios. No importa en qué lugar del mundo yo esté, yo tengo una relación con Dios, porque la gente que estuvo alrededor de mí dio ejemplo de tener una relación con Dios. Y vengo de una familia que tuvo demasiados errores, pero que esa familia me dio ejemplo de que sí se puede oír la voz de Dios y que sí podemos tener experiencias personales y particulares con Dios. Yo las viví. La primera vez que yo escuché la voz audible de Dios, yo estaba en un campamento con jóvenes. Y recuerdo que estaban ellos cantando y la persona que decían, van a escuchar la voz de Dios. Y todo el mundo decía, esos predicadores de turno que se pasan diciendo esas cosas emocionales. Hasta que escuché la voz. Una voz que no logro explicar, una voz que no tiene comparación, porque no se puede explicar. Es una voz que ama y al mismo tiempo es una voz que trae juicio. Es una voz que la sientes en cada célula de tu cuerpo y no logras explicar. Eso es algo que es inequívoco cuando Dios te habla. Es algo que tú lo sientes hasta la médula. ¿Me hace eso más grande que mis hermanos? No. Simplemente Dios me hizo vivir una experiencia que tenía que ver con lo que iba a ser mi futuro. Y por eso el tema de hoy. El tema de hoy es el amor que excede los límites y las generaciones. Y si nosotros traemos todo lo que vengo diciendo con mi historia, y seguiré hablando un poquito más en el camino, uno empieza a reflexionar qué está pasando con la familia, qué está pasando cuando nuestras vidas parecieran la vida de los fariseos, donde en la familia hay reglas, y todas estas reglas muchas veces no están fundamentadas en el amor, sino en la conveniencia. Leí un libro muy especial, no tengo exactamente el autor porque lamentablemente no lo recuerdo, pero en este libro él expresaba dos cosas que yo escribí aquí que es interesantísimo. Que los niños cuando están en sus primeros pasos, que uno dice, oye, ese niño sí es manipulador. El niño lo que está es tratando de tantear y de descubrir qué es lo que quiere, cómo comunicarse con su papá y su mamá. Y hay dos cosas que el niño intenta hacer. Número uno, trata de ver hasta dónde son los límites. Es decir, tú le dices, no toque, y él toca, porque él está tanteando dónde están los límites. Y también el niño está anhelando profundamente ser reconocido. El niño anhela la aceptación y el reconocimiento de sus padres. Al leer este autor decía
que asimismo es Dios. Dios es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia. El Dios de justicia y el Dios de misericordia nos está tratando de introducir en la realidad de su amor, y muchas veces no lo comprendemos. Y pongo este ejemplo. Si usted tiene un niño que está aprendiendo a dar sus pasos y usted le pone una cerca para que el niño no se acerque a las escaleras, ¿eso es una protección o una ley? Reflexiónelo. Cuando usted tiene al niño, está dando sus primeros pasos, y usted le pone cojines y le estorba el camino, pero el niño sigue insistiendo. Yo no sé cuántos vivieron esa experiencia de que ponían muchísimas cosas a los niños para evitar que ellos salten eso, y esos muchachos se montan, saltan y no se quieren quedar tranquilos. Aunque usted no lo crea, eso tiene mucho que ver con nosotros. Y cuando venimos a la mesa del Señor, cuando venimos a su mesa, ¿por qué Dios eligió una mesa? ¿Por qué no eligió irnos, qué sé yo, al monte? ¿Por qué no eligió irnos a otra parte? ¿Por qué el momento más íntimo del sacrificio en la cruz y de intimidad lo eligió en la cena y a la mesa? Porque realmente Dios está buscando que nosotros estemos dispuestos a ser como niños delante de un Padre que es justo y que tiene misericordia. Efesios 6:4, Pablo tenía que decir, miren, vosotros padres, miren, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando uno escucha esto, el pensamiento moderno nos hace ver que hablar de disciplina y hablar de amonestación es hablar de violencia. Porque este mundo entiende la disciplina como violencia. Pero en la Biblia realmente no es así. En la Biblia la disciplina no tiene que ver con el castigo. Son dos cosas distintas. Disciplina tiene que ver con que tú te enfoques en las cosas por las cuales Dios te está metiendo para tu protección. Porque la ley de Dios es su protección. La ley de Dios no es un castigo, como nos lo presenta esta sociedad, como si los 10 mandamientos fueran algo inventado por un ser celestial aburrido que no quiere que nos divirtamos. Y como ese ser celestial se le ocurrió hacer una cosa rara para que nos moleste, entonces ese ser celestial realmente es incómodo, no nos comprende. Y entonces uno ve la actitud rebelde y contradictoria de la humanidad, donde quiere ser amado, pero no quiere tener reglas. Dice Hebreos 12:5 al 11, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¡Wow! Esto rompe los paradigmas nuestros sociales, donde pensar solamente en violencia es fuerte. Y se nos ha vendido un Dios violento. ¿Qué fue lo que a Dios les disgustó de los amigos de Job? Los amigos de Job venían y que a consolarlo, pero cada vez más distorsionaban la imagen de Dios mismo frente a Job. En vez de ver el dolor que estaba sufriendo Job, la disciplina por donde se estaba metiendo Job, ellos hablaban y hablaban de cuánto Dios castigaba al pecador, pero no se daban cuenta de cuánto estaban hiriendo a una persona sufriente. La Biblia sigue en el verso 7 del capítulo 12 de Hebreos, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué es participar de la santidad de Dios? Es venir a la mesa y saber que somos miembros de una familia. Venir a la santidad de Dios es decir que hay un lugar apartado para ti, hay un lugar separado para ti, y es un espacio que no está en este mundo. Es un espacio que tiene que ver con tu propia relación en una dimensión que es entre Dios y tú, entre tú y Dios. Isaías 42, 21 dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Imagínese que su hijo está a punto de caer y de ser golpeado, y la única opción que tiene es de pegarle un grito para tratar de detenerlo. Eso pasó a mí. Estaba con mi mamá muy pequeño, ella es la que me cuenta la historia, que yo me salí por una ventana y comencé a caminar por el techo de una casa. Y cuando yo estaba caminando, tranquilito yo, mi mamá lo único que alcanzó a pegar es un grito. Se fue el grito de mi mamá, buscando la forma de detenerme. Y con aquel grito yo me detuve. Y después ellas agarraron una serie de dulces y con ese poco de dulces me atrajeron. Y yo regresé a donde ellas estaban, que estaba mi mamá, mi tía. Y ellas cuentan eso como una anécdota, porque así somos. Siempre estamos poniéndonos en riesgo los seres humanos. Siempre estamos buscando lo que no tiene nada que ver con seguir las reglas. Pero no pensamos que las reglas son parte del amor de Dios. Proverbios 15, 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Salmo 23, 3. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Es decir, que el amor de Dios se expresa en su justicia. Proverbios 27, 5 dice: mejor es represión manifiesta que amor oculto. Lo vuelvo a repetir. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El amor no se puede esconder. Dicen que es como el humo del cigarrillo, que ni el humo del cigarrillo se puede esconder. ¿Cómo no se puede esconder el amor? Eso se va a dar cuenta, eso se manifiesta en las acciones. Así que corregir a los hijos, hablarle a los hijos, llamarle la atención, fastidiarlos, tiene su recompensa. Cuando yo me aparté del Señor y me olvidé de las enseñanzas de mis padres, para mí fue un fastidio tener que recordarlos. Porque cuando yo creía que me estaba alejando para no oírlos más, era cuando estaba solo que yo tenía en mi mente la voz de mi mamá por aquí y la voz de mi papá por aquí hablándome. Porque no me los podía sacar de la mente. Porque así es el amor. El amor de una forma u otra te va a traer a la protección, te va a buscar la protección. Isaac decidió obedecer a Dios como lo hizo su padre. En Génesis 26, en el verso 2, dice: se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto me dejó impactado. ¿Por qué me dejó impactado? Porque es que Moisés todavía no había puesto los 10 mandamientos. Y miren lo que dice Dios de Abraham. Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y es allí donde yo veo lo que dice Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas a través de las cosas hechas. Así que nadie tiene la excusa
Dios viene hablando con voz. Dios te habla con voz audible cuando lo quieres escuchar. Dios te habla a través de sueños. Dios te pone sueños. Dios te pone visiones, cosas que tú a veces no entiendes, pero Dios lo hace porque Dios en su amor está tratando de protegerte y está tratando de revelarte formas de que tú vengas a su mesa, formas de que tú estés en su casa y en su familia. El amor de Dios excede los límites del pecado mismo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esa frase tan extraña? Sí, porque el amor de Dios está desde el inicio de Génesis. Él perdonó a Adán y Eva a pesar de su desobediencia y a pesar de la forma como ellos se comportaron. Dice que Él hizo pieles y los cubrió. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. Como a pesar de que pecaron, Él los dejó salir del huerto desnudos. No los dejó salir desnudos. Él los vistió. Y así es el amor de Dios. Que Él puede estar molesto, Él puede estar bravo por nuestra conducta, pero Él está dispuesto a hacer lo que sea para buscar tu reconciliación. ¿Cuál fue la excusa que Adán dio de su comportamiento? La mujer que me diste. ¿Cuál fue la excusa de la mujer? La serpiente. Siempre la excusa para no entender el amor de Dios o para no entender la justicia de Dios es que otro es culpable de esa situación. Yo hacía eso, yo culpaba a mi papá, yo culpaba el tiempo que pasaba en la iglesia, yo culpaba el tiempo que no me dio, yo culpaba a mi papá y a mi mamá por el tiempo que no me brindaron y ellos eran los culpables. Esa era mi excusa. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con sus mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como, escuche la frase, coherederas de la gracia. Esto es tremendo porque le está diciendo, mira, el amor por tu mujer no es que ella es el vaso más frágil, tú eres el poderoso. No, los dos son coherederos de la gracia de Dios. Los dos son ejemplos. Las decisiones que están tomando, la manera como están actuando con sus hijos, es responsabilidad de ambos, no es responsabilidad solo de la mujer. Ambos son responsables de lo que están enseñándole a sus hijos y cómo se los están enseñando. Caín y Abel, ellos pelearon y la pelea fue un total absurdo. Simplemente, llanamente Dios se contentó con la ofrenda de Abel porque Abel le trajo lo mejor. Pero Caín se llenó de rabia porque le fue bien a su hermano. ¿Cuántos en la iglesia estamos molestos porque Dios bendice a otra persona? ¿Cuántos en nuestras familias mismas estamos molestos porque mi prima tiene el carro que yo tendría que tener? Porque mi hermana le fue mejor en los negocios que lo que me fue a mí. Y tenemos envidia y nos matamos así como Caín y Abel. No quizás derramando la sangre, pero sí derramando difamaciones y lastimando a nuestra familia solo por envidia. En primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y a veces la gente dice: bueno, pero eso es por los hermanos de la iglesia. No, por los hermanos todos, los de la iglesia y los de tu casa. Tienes que estar dispuesto a poner la vida por tu hermano. La excusa, ¿cuál fue de Caín y Abel, de Caín específicamente en ese acto tan violento? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Es acaso problema mío de que mi hermano haya tomado las decisiones que tomó? ¿Es acaso problema mío de que la vida de mi familia sea como está? Muchos de nosotros tenemos una actitud que no refleja lo que el amor de Dios nos está llamando a hacer y a pensar. Todos tenemos una responsabilidad en casa. Con Noé hizo un pacto y sacó a su familia a flote. Sacó un arco iris para demostrarle de que el mundo no sería destruido por agua. Había un deseo en Dios de dejar hasta símbolos de su amor para decir: este pacto es contigo. Hoy el ser humano agarra el arco iris, es para hablar de la aberración de llevar la naturaleza humana a algo que es contra la naturaleza. Y aunque la gente se ponga como se ponga, la realidad es que Noé pasó un siglo entero construyendo un arca en un lugar donde no había agua.
Y el amor de Dios a veces nos hace hacer cosas que son totalmente ilógicas para la sociedad, ilógicas para la gente que nos rodea, ilógicas hasta para nuestra propia familia, pero al final Dios nos honra porque las acciones que tomó Noé salvaron a toda su familia. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios nos llama a que no nos embriaguemos con vino? Porque ya hay una gran historia que demuestra lo que puede ocurrir cuando uno anda borracho. Precisamente Noé maldijo a su hijo porque después de una borrachera pasó algo que hasta ahorita todavía nadie entiende. Dice que cuando estaba borracho y desnudo en el cuarto, es decir, en su carpa, entró Cam y lo vio desnudo y se lo fue a contar a sus hermanos. Nadie sabe en el lenguaje. Muchos dicen que quizás eso haya sido un acto sexual. Otros dicen que no, que simplemente fue un irrespeto a su papá y que por eso nadie se puede ver desnudo en la casa, según, ¿no? Pero no importa lo que haya sido. La maldición que salió de la boca de Noé, para mí, fue muy fuerte. ¿Tendrá justificación? Sí, es posible. No tendrá justificación. Pero cuando uno actúa borracho, uno puede cometer todo tipo de excesos, todo tipo de cosas que no tienen nada que ver. Primera de Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Y uno dice, ya va, espérate, pero si el amor de Dios es que todo el mundo se acerca. Pero es que aquí es donde está la frase, que llamándose hermano. Es decir, la Biblia dice que tenemos que entregar la vida por nuestros hermanos. Pero lo que Dios no acepta, y es parte del amor y de su justicia, es que mientas diciendo que eres parte de la familia de Dios. Y en vez de vivir como los hijos, tú prefieras vivir como los perros. Jesús le dijo a la sirofenicia, yo no le puedo dar la comida de los hijos a los perros. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba llena de todo este tipo de cosas, vivía en una zona que era terriblemente llena de todo lo que era fornicación, avaricia, idolatría, brujería, todo eso. Primera de Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que todo hombre y mujer que quiera venir al amor de Dios, tiene que venir a la ley de Dios. Tiene que venir a la ley de Dios. Tiene que entenderla. Y yo escribí algunas cosas aquí que me impactan, porque precisamente de los hijos de Noé, de Cam, de Sem, Cam y Jafet, vinieron toda una serie de naciones. Y cuando uno ve los descendientes de Cam, Nimrod, los filisteos, los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, y empiezas a ver todo lo que fue esa tribu, cómo se enfrentó al pueblo de Israel en toda la historia que tú ves de la Biblia del pueblo de Israel, empiezas a entender por qué las decisiones familiares son tan importantes. Una acción dentro de la casa hecha con rabia, con ira, puede trastocar familias enteras. Mucha gente se cree buena porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esas cosas. Pero cuando venimos a la Escritura, Dios mismo, Jesús mismo empieza a decirnos, miren, ustedes escucharon que no deben matar, pero si tú llamas estúpido a tu hermano, ya eres condenado para juicio. Ay, ahí dice fatuo, no estúpido. Bueno, si es que fatuo es peor, porque es más que estúpido. Es decirle imbécil a tu hermano. Cuando utilizamos apelativos que destruyen a nuestros hijos y destruyen a nuestras familias, no estás afectando solamente a tu hijo o a tu hija, estás afectando a generaciones completas. Fíjense que de los hijos de Cam, los de Cus fueron los que sus descendientes formaron lo que hoy es Etiopía. Misraín, los egipcios. Y todos los restos de los hijos formaron a los asirios y a una cantidad de más. Pero no se queda allí.
Vean esto, Abraham recibió un pacto de bendecir a su familia, pero su familia tenía que bendecir a las naciones. Porque para eso Dios te llamó. Tienes una responsabilidad porque todo lo que estás haciendo está bendiciendo naciones. Todo el que se para en este púlpito está bendiciendo a todas las naciones que están mirando por esas pantallas y que están aquí reuniéndose para adorar. Y vean la calidad del hombre de fe, porque él fue llamado amigo de Dios. Mira, estaba casado con su media hermana. 2 veces la puso en riesgo de adulterio porque tenía miedo a los hombres que se acercaron a ella. Echó a uno de sus hijos de su segunda esposa, y la segunda esposa es producto de que la misma mujer le metió a esa mujer que no tenía que meterla y la metió en la relación. Porque no pudo manejar el conflicto con las mujeres, tuvo que separarse de la otra mujer. Y Dios fue el que tuvo que poner orden. Así era la familia de Abraham. Y Abraham fue llamado el padre de la fe. Lot no tenía por qué estar con Abraham. La promesa era para Abraham, pero Abraham tenía que llevarse a alguien que no tenía nada que ver con su familia, pero se tenía que llevar. No, es que él es mi sobrino, pero es que tu sobrino no tiene nada que ver con tus hijos. No tiene que ver con la familia, pero él tenía que llevarse a Lot. Y Lot se quedó con las mejores tierras, pero no queda allí. Lot se metió en un lío donde Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y tuvo Dios que venir a salvar a Lot por la intercesión de Abraham. Pero ¿quién fue Lot? Un hombre que cometió incesto con sus hijas. Ponen que las 2 hijas lo emborracharon y se acostaron con él. Y de esas 2 hijas y de ese acto incestuoso surgieron los moabitas y los amonitas. Y para aquellos que no lo sepan, tienen que ver con esa región de Jordania al lado de Israel. Es decir, toda esta situación que pasó con una familia afecta hoy a las naciones. El incesto con sus hijas, el vivir en Sodoma y Gomorra, toda su influencia destruyó a la familia al punto que hasta su propia esposa, por no querer obedecer, se convirtió en estatua de sal. Génesis 16, 7 al 9. Aquí hay un pasaje que me impacta, porque a pesar de todas las promesas que Dios le dio a Abraham, a pesar de que él sacó a una mujer con la cual literalmente se llegó sin tener necesidad de llegar, y que fue de donde nació Ismael. Es increíble que en Génesis le habla más Dios a esta mujer que lo que le habló a Sara. Es decir, Sara recibió la promesa, Dios le cumplió las promesas a Abraham, pero Dios le habló a Agar de una forma que yo mismo me sorprendo. El amor de Dios dice: y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente. Ese es Génesis 16, 7 al 9. Junto a la fuente de agua del desierto, a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Para los que no sepan la historia, hubo todo un conflicto entre ellas, porque ella tenía un hijo de Abraham y el conflicto era por causa de decisiones que la misma Sara había tomado. Pero cuando Agar está tratando de escaparse de ese infierno que está viviendo con su señora, el ángel de Dios le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. Nosotros le hubiéramos dicho: no, me voy a poner sumiso delante de alguien que me maltrata. Yo no. Es por estos tipos de pasajes que la gente tergiversa el amor de Dios. Porque la gente piensa, porque leen nada más ese pedacito, que oye, Dios sí es malo, porque él la va a meter a devolverse con su señora. Pero eso tenía un propósito, porque Agar no tenía que estar en la ecuación. Por eso el adulterio es terrible. El adulterio no es solamente que tú agarraste y tuviste relaciones sexuales con una mujer que no es la tuya. Porque a veces la gente piensa que eso es solamente el adulterio. Es adulterio. ¿Pero qué es la palabra adulterar? Que tú metas en tu familia a alguien que rompa la esencia de la familia. Y a veces tenemos a gente que no tiene por qué estar en casa y está afectando la relación de pareja, está afectando la relación con los hijos, y tenemos a esa persona que está adulterando la relación, nos está impidiendo vivir el amor de Dios. Génesis 21, 12 al 21.
Esto es bien interesante. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te hable Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En este conflicto familiar, es increíble. Aunque él tenía su primogénito con la mujer que la misma esposa le había dado, Dios les dijo, yo quiero que escuches la voz de tu esposa. No la que yo no quería para ti. Yo quiero que escuches la voz de tu esposa y pongas orden en tu casa. Y tranquilo, le dice así, mira, y también el hijo de la sierva yo haré una gran nación, verso 13, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar y poniéndoselo en su hombro, le entregó al muchacho la provisión y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua por un momento y empezó a clamar y el hijo empezó a clamar y lo tremendo es que dice, y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y pudo beber con el muchacho. Si ustedes pueden leer ese pasaje en su casa, ustedes van a ver cómo Dios va a salvar a esta mujer a pesar del error que cometió, como muchas de las que quizás me están escuchando, de que quizás te equivocaste con el hombre y terminaste siendo el segundo plato de ese hombre. Y suena fea la expresión como la estoy diciendo. Pero eso no significa que Dios no vaya a tener misericordia contigo. Si Dios lo tuvo con Agar. El pueblo judío nunca entendió en aquel momento de que Dios tenía misericordia aún de los gentiles. Es decir, el pueblo hebreo, no había entendido de que Dios los puso es para bendecir a las naciones, no para que nos hagamos fariseos donde nadie nos puede tocar y los cristianos no pueden acercarse y amar a los que están o los que han fallado. Pero lo que Dios sí se pone molesto es con aquellos que diciendo que son hermanos están viviendo una doble vida porque se hacen mentirosos. Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, Dios agarró a Agar a pesar de que no era su lugar en donde estaba. Y aún así dio provisión para ella y para su hijo. Y lo hizo una gran nación. Hoy yo estoy impactado con todas las naciones que son parte de esos descendientes de Ismael, del hijo de Agar. Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bidú, parte de Egipto, los Emiratos Árabes, Irak, parte de Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia. Y toda esta cantidad de países, Marruecos, Mauritania, casi todo, el norte de África y todo el Medio Oriente. Entonces cuando uno viene a darse cuenta, las promesas que Dios les hace a tus hijos van a repercutir en las naciones, aunque tú no lo quieras aceptar. Tú no eres la hijita o el hijito de papá. Tú eres un instrumento de Dios que va a cambiar naciones. Jacob tuvo 4 mujeres, 13 hijos y adoptó 2, porque adoptó lo de José. En el Salmo 35:11, el Señor nos invita a que entendamos lo que Dios quiere decirle a las naciones. Y yo dije Salmo, Génesis 35:11, disculpe. Dice, y también les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esa fue la frase. La hija de Jacob fue violada. Uno de los hijos fue vendido. Uno de sus hijos también violó a otra persona. 2 de sus hijos mataron a sangre fría a una nación completa. ¡Wow! Uno escucha todo esto y pareciera que estuviera viendo el periódico. Todas estas cosas pasaron, pero Dios tenía planes. Y aquí les leo lo siguiente, porque ¿de qué trata todo esto? Hermano, ¿por qué usted dice eso? Porque igualmente hizo Jesús, sentó a la mesa, no a personas santas. Sentó a la mesa a 12 hombres que todavía no creían en Él. Que caminaron con Él y todavía tenían dudas. Todavía estaban asustados. Ellos mismos cuando Jesús murió salieron despavoridos. Y les hizo una cena a pesar de que ellos todavía no confiaban. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hebreos 9:15. Así que por eso
Cristo es un mediador del nuevo pacto para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, bajo aquello que Dios trató de hacer con Abraham, los llamados reciban promesa a la herencia eterna. ¿Qué nos trae esto entonces? Que hay una diferencia entre la manipulación y el amor humano, los errores que cometió Jacob, los errores que cometió su familia. El amor que el ser humano siempre está tratando de expresar está basado en el sexo. El amor que el ser humano está tratando de hablar siempre está asociado al sexo, está asociado a lo erótico. Y el amor de Dios es distinto. Abraham y sus mujeres, Jacob y sus mujeres, todo está basado. Hay muchos cristianos que cuando uno le dice, si no, si eras en la época de Abraham, hasta se lo imaginan. Ojalá tuviera el harén de Salomón. Ojalá tuviera esa vida, porque esa es la mentalidad, lamentablemente, de muchos hombres. Somos así. Pensamos en el placer antes que el amor. Por eso es que Dios tiene que llamar la atención de los varones y decirle, ama a tu mujer. No pienses solamente en el placer. Hay algo más allá del placer. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ezequiel 16:8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El Señor siempre está preocupado porque entiendas que su amor no está basado en tu pasión carnal y humana, que su amor es mucho más profundo. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Nuestras familias pueden haber pasado por los errores más profundos, pero Dios está dispuesto a amarnos. Pero hay un gran problema que es nuestra forma carnal de ver las cosas. En Lucas 11:42 dice, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es muy buena la disciplina. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Tenemos que corregir a nuestras casas. Tenemos que poner orden en nuestra vida. Pero tenemos que volver al amor de Dios. Hay tres cosas que manipulan dentro de la familia y que hacen un estrago. Uno es el miedo. El segundo es la culpa. Y el tercero es la alabanza mentirosa o la lisonja. Cuando tú metes, es decir, introduces el miedo para corregir, cuando haces del miedo una herramienta para controlar la vida de otro, no estás actuando dentro del amor. Porque déjeme decirle que lo opuesto del amor no es el odio. Lo opuesto del amor es el miedo. Por eso la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Solamente el amor de Dios puede hacer que la familia rompa todas estas cosas que están atando y sujetando la libertad que podemos tener en Cristo, la libertad que podemos tener como familia de reconocernos, de ayudarnos. Salmo 79:9 decía el salmista, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Él sabía, de alguna forma el salmista, mira, hay algo en ti, Señor, en tu nombre. Y es precisamente a Jesús, en Filipenses, donde se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es ese nombre por el cual tú puedes ahora acercarte confiadamente al amor del Señor. En Cantares 2:4 dice, Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese canto. Él me invitó a su banquete, su bandera sobre mí es amor. Cuando Dios nos invita a su banquete, cuando Dios nos invita a su mesa, es porque nos está invitando a la mesa del amor y del perdón. Salmos 91:14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Efesios 3, del verso 4 al 6, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, decía Pablo. En el misterio de Cristo, decía misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, enviados y mensajeros por el Espíritu Santo. Que los gentiles, es decir, usted y yo que no somos judíos, que no pertenecemos a esta historia de Abraham y Jacob, ustedes son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. Así que Dios hizo un pacto para que las generaciones conocieran su amor. Éxodo 12:14, y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Es decir, Dios pensó en la generación. ¿Y qué es una generación? Una generación es un conjunto de personas que tienen ciertas características comunes que se asemejan, y eso puede representar un tiempo específico o un grupo étnico específico. Así que hay generaciones en un tiempo específico que comparten las mismas vestimentas, comparten las mismas canciones, comparten las mismas actividades, porque cada generación tiene una riqueza y una belleza que Dios quiere salvar. Número 15:21, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Estaba diciéndole, señores, de todo lo que ustedes tengan y transmitan en su tradición, quiero que piensen en mí y piensen en lo que yo les he dado y en lo que ustedes tienen que darme. Josué 22:28, nosotros pues dijimos, si aconteciere que algún momento, este es un episodio bien interesante, porque ya ellos habían entrado a la tierra prometida, ya ellos estaban allí y ellos decidieron levantar un altar y la gente se preocupó, ¿qué hacen ellos haciendo un altar? ¿Por qué están creando un altar y un símbolo allí para que todo el mundo lo vea? Y decía aquí, si aconteciere que tal digan a nosotros, a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, miren el símil, es decir, el parecido, la copia del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto, no para hacer sacrificios, sino para que fuese testimonio entre ustedes. Es decir, los actos de amor tienen que retarnos. Y con esto ya vamos a terminar, no se preocupe, yo sé que ya tiene hambre y seguro que me está viendo con cara de pollo frito. Ya nos vamos. Miren lo que dice aquí porque esto es tremendo. ¿Cuál es el desafío para esta generación entonces? ¿Cuál es el desafío que tenemos de amor para esta generación? Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó todo esto? ¿Quién nos puso esta historia como está? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Así que no hay generación mejor. Solamente hay una generación y Dios nos está llamando como familias a cambiar generaciones. Génesis 28:3-11 dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos y te dé la bendición de Abraham y su descendencia contigo para que heredes la tierra en que mores, que Dios dio a Abraham. Esa frase se la están diciendo Isaac. Y esa es la frase que Dios te dice. Dios te trajo a esta tierra para que enfrentes una realidad. Y aquí creo que me voy a poner fuerte. Y espero usted tenga la paciencia para poder terminar. Dice, estamos ante un desafío. Hay una cosmovisión globalista donde nadie se está dando cuenta que Israel en este momento histórico está siendo amenazado por todos los países que están alrededor de él. Porque desde 1948, cuando fue reconocida como nación, las amenazas a Israel se hacen cada vez más fuertes y profundas. Y de repente usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Señores, hemos estado leyendo la historia de Abraham, de Jacob. Israel siempre ha sido el termómetro del mundo para decirnos que las promesas de Dios se cumplen. Una nación que no existía porque había sido esparcida por su desobediencia, porque no habían entendido el amor de Dios. Esa nación volvió a su tierra
Y ahorita hay toda una transformación. Ahorita se hicieron alianzas estratégicas con los árabes. Ahorita se hicieron una cantidad de cosas. Y pareciera que la gente no ha entendido que todo lo que está pasando alrededor está llamándonos la atención. Cada vez más hay un panorama económico donde está la lucha con lo del petrodólar, con los de las monedas virtuales, donde aparentemente muchas monedas en los próximos años van a tambalear y la economía del mundo va a ser sacudida y nadie está hablando de esas cosas, aún dentro de las iglesias. Este reseteo mundial que nadie quiere abrir los ojos porque piensan que todo va a volver a la normalidad, nos está hablando de los últimos tiempos. Nos está hablando de que nuestra generación, nuestros jóvenes van a tener que enfrentar un cambio a nivel geopolítico, un cambio completo. ¿Cómo comenzamos estos talleres? Dios pensó en ti. Y cuando Dios piensa en ti es porque ese es el diseño de Dios, el origen de Dios. Isaías 45:4 dice: por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dios pensó en ti aunque no lo conocías. Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Es decir, que el Dios está esperando que la iglesia despierte, Getsemaní despierte, que los que me están viendo por internet despierten. Otro de los pensamientos que se está levantando y que está atacando a la iglesia cristiana es el pensamiento socialista. ¿Qué hacer con esta imagen distorsionada que están hablando en los medios sociales de que Jesús era comunista o de que Jesús era revolucionario, pero desde el punto de vista humano? Lo llaman un hombre bueno, lo llaman un profeta, lo llaman un hombre con ideas revolucionarias, pero lo comparan y lo reducen como si Jesús fuera igual que ellos. Pero Jesús no es igual que esta gente que tiene moral dudosa y vidas cuestionables. México, Cuba, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, España están dentro de un proceso socialista que está creciendo cada vez más, con procesos pseudodemocráticos, con cosas extrañas, y los cristianos están como que con los ojos cerrados, como eso no me afecta aparentemente. Ese fue uno de los temas que estuvimos hablando, que es importante que entiendan: Dios provee lo necesario y a tiempo. El fundamento de la iglesia es su ley, no los recursos económicos que tenemos, es la palabra del Señor que nos da los recursos. Salmo 45:17, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Es decir, Dios está preocupado porque ustedes, familias, sean famosas, porque ustedes tengan influencia. Y ahorita hay una ideología de la perversión que es buscando que la familia pierda la confianza entre ellos. Isaías 48:9 dice: por amor de mi nombre quitaré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por un instante el Señor está permitiéndonos que sigamos avanzando como familias, pero escuchen bien, el papá Estado, el Estado está creciendo en cada nación y se está viendo esta historia del gran hermano de Orwell cada vez más cerca, esa historia de 1982, donde cada vez más nos estamos levantando cada mañana y nos están robando la privacidad, nos están robando el derecho sobre nuestros hijos cada vez que hacen políticas nuevas. Y no es solamente aquí, es en todas las naciones del mundo. Y la gente lentamente está metiéndose como la rana en el hoyo, la rana en el potecito de agua. Cuando tú tiras a una rana en el agua caliente, la rana salta. Pero actualmente la rana está metida en el agua tibiecita y la están calentando más y la están cocinando. Isaías 54:17, familia de Getsemaní. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dios lleva en sus brazos a su familia. Eso habla de los recursos. Los recursos de la familia es Dios mismo. Primera de Pedro 1:3-5 dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes,
que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. El mundo posmoderno y sistematizado, donde prácticamente los bancos son ya como esclavistas a través de la deuda y donde prácticamente nuestra educación la estamos pagando para que a través de las ideologías vayan transformando la mente de nuestros hijos, y donde el aborto termina siendo un derecho y donde matar a un animal es un crimen, donde las cosas se están trastocando. Entonces Dios te ha hecho un modelo para inspirar. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su gracia. En tiempos peligrosos como estos, donde la violencia impera en forma de una hipócrita tolerancia, que saca a la palabra de Dios de los medios, de las artes, de la cultura, y nos trae a la mesa al sadomasoquismo, a la pornografía y a la deformación de las artes y el derecho. Y donde la tergiversación de los valores de la familia nos hacen ver a cada uno de nosotros los cristianos como si fuéramos antisociales. Delante de esa realidad tenemos que pararnos. Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios es el amor que excede los límites de las generaciones. Por eso 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amados, no puedes seguir con miedo por lo del COVID. No puedes seguir con miedo por causa de la enfermedad. No puedes seguir atrapado por lo que estás oyendo en las noticias. No puedes seguir atrapado por tantas cosas y no mirar el perfecto amor de Dios que te protege, el perfecto amor de Dios que te cubre. Segunda de Juan, vean esto en el capítulo 1, verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dios nos está llamando como familia a volver al amor. Juan 17:26: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado, esa era la oración de Jesús por nosotros, esté en ellos y yo en ellos. Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, cerrando el mensaje, porque ya sé que me extendí, Proverbios 10:12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ya basta, no sigas sintiendo odio por tus primos, por tus hermanos. No sigas dándole lugar al odio. Proverbios 15:17: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que un buey engordado donde hay odio. Proverbios 19:14: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Dios es la mujer prudente. Es decir, es herencia de Dios la mujer prudente en la cual te estás convirtiendo. Es importantísimo que los hombres volvamos al amor de Dios, porque Filipenses 1:8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación, capítulo 2, en Cristo, si hay algún consuelo de amor y alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Así que hablo a los que me están escuchando y cierro: escucha la voz de Dios. Si no has conocido el amor de Cristo, yo quiero invitarte a que vengas a ese amor y le entregues tu vida. Te pido que vengas y digas:
a Jesús lo que realmente quieres y vengas y te entregas a sus brazos de amor, porque la justicia y el amor de Dios son una sola. Y en su amor y con sus lazos de amor te ha traído a esta transmisión y a este mensaje. Te invito a que hagas esta oración conmigo si tú puedes. Dile: Señor Jesús, me has amado desde el principio. A pesar de la distorsión de mi familia, a pesar de todos los errores que ha cometido mi familia, me estás trayendo a realidades que son profundas. Y yo necesito de tu amor para superar lo que estoy viviendo. Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Me rindo a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Aquí estoy, cambia mi vida y hazme nacer de nuevo. Cambia mi vida y transfórmame. Si hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que de verdad puedas ir a todo lo que tenemos, a la información que tenemos en nuestras redes sociales y puedas escribirnos. Si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna necesidad, queremos ayudarte, no importa cuál sea tu país. Queremos que tú puedas estar en contacto con nosotros. Y mientras vamos a cantar y nos preparamos para eso, quiero que escuches tú, hermano mío, lo que Dios te está llamando. Dice Isaías 61:4, reedificarás ruinas antiguas y levantarás los asolamientos primeros. Restaurarás las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Hechos 26:18, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solamente fuiste llamado para que tu familia pueda ser de inspiración en tiempos peligrosos. No temas, no temas. Señor, yo quiero orar ahora por la familia de Getsemaní. Oro por cada uno de sus miembros. Padre Celestial, toca sus corazones, toca sus vidas, toca sus pensamientos y ayúdanos como iglesia a no solamente vivir en el amor tuyo, sino a ayudar a otros a sumergirse dentro de este amor, así como estuvimos en la mesa. Que esta mesa no termine, Señor. Que esta mesa no termine y permanezcamos en esta mesa sin apartarnos a derecha ni izquierda, sino que estemos en total comunión contigo, Señor. Padre, ayúdanos a colocar todo nuestro ser y toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, porque esta situación alrededor de nosotros no nos va a vencer, porque tenemos al que nos amó primero y al que nos sostiene. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Levante sus manos allí donde usted está. Por un momento olvídese de la comida, olvídese de todo. Levante sus manos y cántele al Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti ofrezco. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra
la gloria, la honra y honor. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por esta semana. Permítenos que sea una semana llena de tu presencia. Permítenos que sea una semana de transformación. En el nombre precioso de Cristo Jesús.